Amigos, estamos en un momento especial, ya casi cerrando este trimestre. La lección que hoy nos toca conversar es sobre engaños del tiempo del fin, que tienen relación con el estado de la persona luego de su muerte. Vamos a hablar sobre la reencarnación, qué dice la Biblia sobre este tema, sobre la consulta con personas que ya murieron. Vamos a tocar también el tema del misticismo, experiencias cercanas a la muerte y todos estos elementos que están muy divulgados en nuestra sociedad, pero que al mismo tiempo no tienen el respaldo bíblico, y vamos a analizar estos elementos en esta oportunidad. Por eso queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este momento especial. Axiomas, más allá de la evidencia. Queridos amigos, una vez más queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, quienes nos escuchan por Radio Nuevo Tiempo y a quienes nos ven también a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre los engaños satánicos, los engaños del tiempo del fin relacionado al estado de una persona que ya falleció. Y para ello tenemos acá un invitado, está el pastor Marcelo Moreira. Marcelo, bienvenido, un saludo a nuestra audiencia y luego por favor guíanos en una oración. Ok, muchas gracias, pastor. Un saludo especial a los que nos asisten por la red social, por otros medios. Y vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga en este momento de estudio. Padre nuestro, damos gracias, oh Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra. Nuestro pedido, Señor, es que abra también nuestro entendimiento para comprender la verdad del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero leer con ustedes 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15. Dice acá: no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí Pablo está anunciando ya una situación de engaño satánico de diferentes maneras, pero principalmente vamos a ver aquí lo relacionado a una persona que descansa, que muere, cómo estos engaños pueden también afectar en muchos casos a personas que leen la Biblia, a personas religiosas, y vamos a hablar por lo menos de 4 engaños. Avancemos con alguno de ellos. Sí, pastor, mira, el misticismo es una idea de que de una forma trascendental el ser humano puede unirse al divino, al absoluto, como menciona nuestro folleto. Y pastor, yo quería comentar algo interesante porque justo estamos en una época del año donde las personas buscan a horóscopo, a previsiones, cómo será para el año. Incluso cristianos, ¿no?, hacen eso y no toman en cuenta de dónde están bebiendo esta agua, ¿no?, de dónde viene. ¿Ya? Entonces, el primero que iremos tratar es acerca del misticismo. Bien, el misticismo, como definición ya lo mencionaba, tiene que ver con el contacto que el ser humano quiere tener con la deidad, y eso lleva a una experiencia personal. ¿Cuál es porque aparentemente esto podría ser tomado como un elemento interesante, ¿no? El ser humano tratando de tener una experiencia personal con la deidad, y que eso le ayudaría a tal vez a recibir inclusive una orientación. Pero ¿cuál es el problema en realidad con este concepto y esta idea del misticismo? Sí, en especial, pastor, es que no es una experiencia concreta, es una experiencia subjetiva. Entonces estamos susceptibles a nuestra experiencia de vida.
Y al ser subjetiva, cada uno puede percibir una experiencia, no tiene aquí un fundamento doctrinal, la Biblia perdería su propósito porque cada uno tendría supuestamente su experiencia subjetiva muy particular. Sí, es como si vamos a construir una casa sin tener las bases, ¿cierto? ¿Qué seguridad va a tener esta casa? Es subjetivo, no hay una guía, no hay un camino a seguir. Es interesante que aunque uno puede verlo allí, que ya va notando que eso es completamente contrario al concepto bíblico, pero muchos cristianos tienden a tener, aún dentro de la religión, una experiencia mística. Claro, y la idea es basar su relación con Dios solamente por la experiencia, ¿cierto? No, a mí no me importa Lo que la dice. información que tengo en la Biblia. Correcto, correcto. Y eso es tan peligroso como navegar en el mar sin saber a dónde ir, y vamos a tener, por supuesto, experiencias completamente diversas. Hay otras siglas, bueno, se lo resume en una sigla, experiencia ECM, experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué pretende esta idea y cómo esta idea, en cierto modo, puede afectar el concepto bíblico en relación a las personas que murieron? Sí, en especial, pastor, mira, si yo creo que hay una experiencia después de la muerte, en primer lugar, voy a creer que hay un espíritu que sigue vagando, un fantasma, ¿cierto? Y estoy en contra los enseños que estamos estudiando este trimestre. ¿Ya? Si hay una vida después de la muerte, no necesitamos resucitar. Si no necesitamos resucitar, ¿de qué nos sirven las promesas de Jesús? ¿Ya? Hay muchos problemas si yo pienso que existe esta posibilidad, tengo que excluir la Biblia y lo que nos enseña la Biblia acerca de la muerte. Correcto. Raymond Moody escribe un libro, Vida después de la vida, y da a entender que luego de una investigación de 5 años con 100 personas, con personas que experimentaron, entre comillas, muerte clínica, se afirma que ellos pudieron ver alguna luz, dice, amorosa, cálida, antes de volver a la vida, dando a entender de que ese era el proceso que estaba llevándole a la muerte, pero que ellos regresaron y pudieron experimentar algo. Y ellos dan a entender que esto podría probar de que sí existe vida después de la vida. Y como decía, si fuera así, contradiría todo lo que está en la Biblia. Y hace rato conversando, Marcelo, tú lo comentabas también, aunque alguno por ahí puede percibir esto, que después vamos a ver qué podría ser, no todos perciben, porque si fuera real, todas las personas tendrían esta experiencia cercana a la muerte, aquellas que se les declara muerte clínica y después ellos recobran la vida. Claro, incluso, pastor, yo estudié en un amigo de universidad, ahora es pastor en Brasil, y pasó por esta experiencia, se había decretado la muerte clínica, pero después despertó. Y este amigo no ha visto nada. Ni se acordaba de nada. No se acordaba de nada. Entonces, si es verdad esta experiencia, él debería acordarse y comentar con nosotros ahí, amigos cercanos, ¿no? Entonces, yo creo que esta experiencia de los que no pasaron por eso, es para mí la prueba más eficaz de que hay algo que explicar. ¿Ya? No es tan sencillo que yo subí un espíritu, mi espíritu vagó, visitó lugares. Esto es muy sencillo para explicar. Hay algo más que debemos comprender acerca de eso. Y entonces la lección nos propone dos propuestas, nos da dos propuestas. ¿Qué es lo que sería entonces de estos casos de que sí hay personas que dan cierta evidencia de que hubo algo en el momento cuando se le decreta su muerte clínica? Y dice dos cosas, ¿no? Una de ellas
puede ser una alucinación psicoquímica natural bajo condiciones extremas, lo que sucede muchas veces en un sueño. Y eso terminan ellos interpretando que era el proceso en el que ya el espíritu se estaba desprendiendo del cuerpo, pero que finalmente regresa. Y la otra, que ya leímos también en el texto anterior, que el mismo Satanás puede producir este tipo de engaños para contradecir al concepto bíblico que la persona en realidad no muere, sino pasa a un estado diferente, que es el que ya conversamos en varias lecciones. Sí, pastor, justo esta semana en Inglaterra los científicos publicaron un artículo científico comentando de que esta experiencia es más que todo algo parecido a un sueño, el sueño REM que tenemos, que es este sueño más profundo, que las personas que todavía no están muertas pasan por algunas personas, pasan por esta experiencia y se imagina que ha visitado otro mundo, me acerqué, fui al cielo, ya, pero es un sueño, el sueño que tenemos todos nosotros. Y recordemos que muchas personas en la Biblia se registra que resucitaron. Lázaro y algunos otros que están registrados en la Biblia, la hija de Jairo, la hija de la viuda de Naín, y ellos no expresaron justamente lo que si hubiesen percibido algo en ese periodo. Lázaro estuvo 4 días como para tener decenas o centenas de experiencias y él no está registrado nada allí. Vamos a una breve pausa, volvemos enseguida a continuar con este tema. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, estamos de nuevo acá hablando sobre el tema de los engaños del tiempo del fin. Hemos hablado sobre el misticismo, hemos hablado sobre experiencias cercanas a la muerte y hay otros engaños más, Pastor Marcelo. Sí, pastor, si me permite, para tener una base bíblica, leer 2 versículos aquí para nuestros amigos que nos asisten. Efesios capítulo 6, versículo 10, es donde menciona la armadura de Dios, lo que nos puede defender de los ataques de nuestro enemigo. Versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. ¿Ya? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta palabra es la palabra metodeia. Nosotros conocemos bien como métodos. Entonces, amigo, cuidado con los métodos que usa Satanás para intentar engañarnos. Y por último, pastor, me permite leer otro versículo más que utiliza, son 2 versículos de la Biblia que utiliza esta palabra metodeia. Versículo Efesios capítulo 4, versículo 14. Y mira qué interesante cuando tratamos de este tema que estamos estudiando. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí está la palabra metodeia, artimañas. ¿Ya? Entonces, necesitamos de la armadura de Dios para poder vencer estos engaños. Correcto. ¿Ya? No es solo nuestra filosofía, inteligencia personal que nos va a ayudar a escapar de eso. Bien, hay 2 conceptos, reencarnación y el otro tiene que ver con nigromancia. ¿Cuál es el concepto de reencarnación? ¿Cómo eso permea en algunos casos algunos conceptos de algunos religiosos también? Claro, incluso, pastor, nuestra primera lección del trimestre tratamos de cómo los egipcios veían el tema de la muerte, porque ya creían en esta reencarnación. Podemos pensar que es algo moderno, pero no, Satanás ya enseñaba, explicaba a la gente hace años, ¿no? ¿Cuál sería el problema de creer en la reencarnación? La reencarnación es un concepto que indica que el alma es inmortal y que va pasando por diferentes ciclos de vida dentro de esta tierra y algunos inclusive usan eso para explicar algunas tendencias humanas, ¿no?
Eso no coincide con el concepto bíblico, pero ¿qué problemas habría digamos, al comenzar a pensar de que existe la reencarnación? Pastor, para mí la idea más importante, el problema más grave que debemos tomar en cuenta es de que la reencarnación sería la oportunidad de cada alma, como dicen, ¿no?, de mejorar su carácter, de evolucionar, ¿ya? Y la Biblia nos explica que tenemos esta vida Única, solo única, esta. es la única oportunidad. Entonces, ¿qué sería? ¿Cuál sería el problema? Yo puedo vivir como quiera ahora, porque voy a tener la oportunidad de reencarnar para mejorar. ¿Ya? Entonces, evitamos la transformación que el Espíritu Santo desea hacer en nosotros, en nuestra vida, ahora. Claro. ¿Ya? Claro. Y autodeclaramos que nosotros somos capaces de mejorar. Claro. ¿Cierto? ¿Por qué necesitaría, pastor, de un Salvador si yo puedo reencarnar y mejorar mi carácter? Y va pasando por procesos justamente de mejora. También, por otro lado, yo escuché este concepto para explicar algunas tendencias, inclusive hasta desviaciones de las personas, porque en su anterior vida tenían esta tendencia y ahora su actitud es así, entonces disculpando en cierto modo el pecado y las tendencias que deben ser corregidas, como se mencionaba, ¿no?, a través del Espíritu Santo. Quiero leer un texto en Hebreos 9:27, dice, de la manera que está establecida para que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, no hay oportunidad para pensar en una reencarnación. Y pastor, mira, este texto, exclusivamente pensando en este texto, hay una palabrita ahí que yo creo que es una palabra importante para pensar en este problema de la reencarnación, que es juicio. No necesito pasar por un juicio, ¿cierto? Porque puedo volver a este mundo e intentar mejorar, ¿ya? Hasta que el alma, la persona alcance un nivel donde no necesite más pasar por este juicio. Ahí está el problema también. Correcto. Bien. Luego tenemos el concepto de nigromancia. La Biblia contiene declaraciones muy claras, prohibiciones en relación a consultar a los muertos, que tiene que ver prácticamente con esto, ¿no? Viene la palabra griega que tiene que ver con necros y relacionado a consultar con los muertos. También, por supuesto, contrario al concepto bíblico, tenemos un ejemplo en la Biblia de que uno de los reyes, Saúl, consultó a Samuel, el profeta que había muerto, y en la imagen aparece una figura de Samuel hablando con él, y algunos dicen, bueno, ahí está la evidencia de que se puede hablar con los muertos. ¿Cómo podemos explicar eso? Sí, pastor, mira, imaginen una persona que ha perdido un padre, una madre, un hermano, la posibilidad de conversar con estos queridos que ya no están entre nosotros es una oportunidad especial, es una tentación muy grande. Entonces, estas ciencias, como dicen ciencias, que buscan una relación con el mundo espiritual, ¿ya? Ellas tocan en un asunto que para nosotros es muy delicado, sí. El dolor por la pérdida, por la muerte, y por esta puerta entran con sus engaños, ¿ya? Incluso los propios cristianos creen en estas cosas, muchos cristianos. Ese es un peligro, porque inclusive poniéndolo desde el punto de vista negativo, supongamos que la persona pudiera contactarse con el muerto y mezclando ahí el tema del infierno y todo aquello, produciría también adicionalmente una tensión, saber que la persona que está al otro lado está sufriendo un castigo, etcétera. Se complica mucho, ¿no?, para el concepto bíblico, que es claro y a la vez es más esperanzador. Sí, incluso, pastor, mira, estamos estudiando acerca de la muerte este trimestre y estudiamos que es un momento de descanso. Y para mí, pensando en una parte psicológica, es más positivo pensar que
que mi padre está en un lugar especial con Dios, que lo está cuidando, de que está muerto en un cajón, que está se transformando en polvo. Y es una alternativa mejor. ¿Ya? Entonces, pensando en lo psicológico también, es más fácil comprender, pensar, imaginar que está en otro lugar perfecto y Dios lo está cuidando allá. Claro, siempre y cuando uno piense en esa idea, pero si piensa en que está en el purgatorio, ahí uno también se angustia. Y peor si no estuviera ahí, si estuviera en el infierno. Entonces todos estos conceptos terminan perturbando inclusive la mente de la persona, aun cuando en algún momento podría ser un consuelo. Y eso está, por supuesto, en contraposición lo que dice en la Biblia. Queridos amigos, vamos a una pausa final y volvemos a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final de este estudio. Hemos hablado sobre los engaños del tiempo del fin, cómo Satanás ha estado utilizando el estado de los muertos para tratar de dar ideas de que todavía ellos tienen parte en este mundo, tratando de dar evidencias a través de las experiencias personales, como es el misticismo, personas que habrían pasado por una experiencia cercana a la muerte o una reencarnación, y que hay posibilidades inclusive de poder comunicarse con los muertos, cosa que van en contra de los principios bíblicos, y que todo lo que existe sería simplemente un engaño del enemigo para tratar de confundir a las personas. Gracias, Marcelo, por este momento de compartir el estudio de la palabra, y por favor algunas consideraciones finales. Sí, amigos queridos, voy a leer el texto que está en Isaías capítulo 8, versículo 19. Mira, atentos a este detalle. Si os dicen, Isaías está comentando, alguien está comentando, enseñando acerca de eso. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Tenemos la información segura de la Biblia y no deberíamos estar, como comentó Pablo, fluctuando, buscando mensajes que nos conviene escuchar. La palabra de Dios es nuestra seguridad. Busque la palabra de Dios. Así como leyó también el pastor hace un momento, el versículo dice, vestíos de la armadura de Dios para estar firme ante las acechanzas, los engaños del enemigo. Eso significa que tenemos que leer lo que dice la Biblia comparado a lo que las filosofías, las creencias, los conceptos circulan en este mundo, y solo la Biblia nos dará la seguridad de que estamos en lo correcto. Dios les acompañe, les guíe en este desafío de tomar la armadura de Dios y mantenerse firme ante los engaños del tiempo del fin. Axiomas. Más allá de la evidencia.